Oramos. Señor, te agradecemos porque podemos estar una vez más juntos para poder estudiar tu palabra, para poder comprender tu persona, tu carácter. Ayúdanos en esta mañana, en este tiempo, a poder comprender las Escrituras, quizá con un lenguaje un poco lejano a nosotros, pero tan cercano en cuanto a la intención y al deseo de tu persona de expresar a través de, en este caso, de Éxodo, cuál es la identidad de las personas a las cuales tú has elegido para que sean intermediarios, que sean aquellos que llevemos ese nombre hasta lo último de la tierra, que expresemos el carácter tuyo a los que todavía no te conocen. Por eso ayúdanos también a absorber y a que esto sea carne en nosotros y sea de bendición para nuestras vidas. Bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos entonces en el camino del Éxodo, ya desde el principio de año, y ahora nos encontramos recién en el capítulo 13, así que estaría bueno que podamos buscar Éxodo, capítulo 13, y vamos a leer los primeros 16 versículos. Y eso es lo que vamos a analizar en esta mañana. Los primeros... A ver, antes de empezar, Éxodo 13 se encuentra, obviamente, entre el capítulo 12 y el 14, pero ¿cuál es la idea del capítulo 12? ¿O cuál es el tema del capítulo 12 y cuál es el tema del 14? Para ver dónde estamos posicionados. ¿De qué habla el capítulo 12? Más o menos así. La Pascua, ¿no? Es decir, la Pascua que se instituye en medio de una salida media apresurada de Egipto de parte de los israelitas, y esa Pascua también viene atravesada por una especie de juicio de parte de Dios a Egipto por medio de los primogénitos que morían, ¿no? Los hijos primogénitos que morían, inclusive los primogénitos de los animales, del ganado. Entonces Dios decide expresar su última señal de autoridad sobre el pueblo de egipcio, para expresar que Dios era mucho más poderoso que el faraón, y para mostrar que él tenía de alguna manera poder para sacar al pueblo de Israel de ahí y mostrarle, obviamente, no solo al pueblo de Israel, sino a los egipcios, quién es el verdadero Dios, ¿no? Y eso lo vemos graficado en la Pascua. Pero después en el capítulo 14, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Eso en el 13, pero en el 14, el cruce del mar. Es decir, lo que vamos a ver ahora está entre un poco la salida de Egipto, ¿no? Y esa transición después a traspasar el mar, ¿no? Que va a ser un símbolo de la nueva creación también, de pasar a través de las aguas, como hemos hablado tantas veces, y es el nuevo comienzo. Pero ahí entre la salida de Egipto, ¿no? La institución de la Pascua y el cruce del mar, vamos a ver que el capítulo 3 está colocado de una manera obviamente lógica e intencional en cuanto a su diseño. Entonces vamos a leer Éxodo 13, del 1 al 16, y después vamos a tratar de entender juntos qué es lo que quiere decir Moisés a través de esta historia, ¿no? Dice entonces, Éxodo 13, 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Moisés dijo al pueblo: recordad este día. Ya es otra escena ahí, ¿no? Primero Dios le habla a Moisés en el 1 y 2, pero ahora es Moisés hablándole al pueblo. Recordad este día en el que habéis salido de Egipto, de casa de servidumbre, pues Dios os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no se comerá nada leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y sucederá que cuando el Señor te introduzca en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo,
tierra que destila leche y miel, la cual juró a tus padres que te daría, celebraréis este ritual en este mes. ¿Cómo es este ritual? 7 días comerás pan sin levadura y el séptimo día será celebración para el Señor. Cosas sin levadura se comerán los 7 días y ninguna cosa leudada se verá contigo. Ciertamente no se verá levadura en todo tu territorio. O sea, la idea es esconder toda la levadura, ¿no? Y aquel día se lo explicarás a tu hijo, diciendo, es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será por señal en tu mano y por recordatorio entre tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca, por cuanto por mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Así pues, de año en año cumplirás este estatuto en su tiempo señalado. Sucederá que cuando el Señor te introduzca en la tierra del cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la haya entregado, harás que todo lo que abra la matriz sea dedicado al Señor. Y de todo primerizo y de la cría de tus animales, los machos serán para el Señor. Excepto todo primerizo de asno, el cual sustituirás con un cordero, y si no lo sustituyes, lo desnucarás. También redimirás a todo primogénito de varón entre tus hijos. Pues sucederá que cuando mañana tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué es esto?, le responderás, con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto, de casa de esclavos, y sucedió que, obstinándose Faraón en no dejarnos partir, Dios mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del animal. Por eso yo sacrifico en honor del Señor todos los machos que abren la matriz, y así redimo todo primogénito de mis hijos. Te será pues por señal sobre tu mano y por filacterias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Hasta ahí. Bien, entonces, ¿qué podemos deducir de estos pasajes? ¿Qué es lo que quiere comunicar el escritor, inspirado por Dios, hacia nosotros? ¿Ven algo que se les ocurra? El poder de Dios. Con mano fuerte, sí. Interesante. Hay algo que se repite ahí, ¿no? Con mano fuerte. O sea, hay algo, o sea, Dios está manifestando que Él los ha sacado de un lugar con mano fuerte y los ha colocado en otro lugar, ¿no? Bien, ¿qué más? Bien. Perfecto. Ahí Chris dice que de alguna manera esa institución de la fiesta, yo lo puse acá como para que es un acto que crea identidad colectiva. Es decir, que me hace recordar quiénes somos ahora. Esta fiesta me permite a mí, por eso después Dios le dice, bueno, no solo vos, sino que también lo puedas transmitir de generación en generación para que tus hijos comprendan a qué grupo de personas se está identificando. ¿Me siguen? Es decir, porque claro, uno puede decir, bueno, yo vi cómo Dios nos sacó de Egipto, pasamos el mar y formamos una nueva nación, pero mis hijos o mis nietos o las próximas generaciones no van a recordar esto. Es lógico, no estuvieron. Entonces, ¿cómo hacemos para que las personas que no pasaron por esta situación se identifiquen y se arraiguen en cuanto a yo pertenezco a este pueblo elegido? La manera en que ellos iban a descubrir su identificación es a través de estas fiestas. Esta puntualmente la fiesta de los panes sin levadura. Cada vez que recuerden año tras año la fiesta de los panes sin levadura, ellos están recordando y se están identificando puntualmente, recordando esta situación de, por ejemplo, la Pascua, de comer los panes sin levadura. Les va a recordar cuando pintaron el umbral o el dintel de las puertas de las casas con sangre para que el ángel destructor no destruyera a los primogénitos, ¿no? Entonces, toda esa idea es para que los que van viniendo generación tras generación entiendan a qué clase de pueblo se han unido o pertenecen, ¿no? Es una cuestión de identidad, por eso puse acá, porque es interesante esto. La fiesta es un acto que crea identidad colectiva. ¿Qué más? ¿Algo más? Bien.
del pueblo. Bien, Marta está diciendo que también esta idea de consagrar a los primogénitos. No solo consagrar desde el lado del sacrificio del animal, sino consagrar a los primogénitos. ¿Por qué Dios pide consagrar a los primogénitos? Y ahora vamos a ver qué significa consagrar, ¿no? ¿Qué involucra consagrar? Pero ¿por qué primogénitos de los animales y obviamente de las familias? El primero en nacer. ¿Por qué? Bien. Perfecto. Bien, perfecto. Ahí Chris dice que es como una especie de contraste entre lo que ocurrió antes en Egipto, donde Dios ejecutó un juicio sobre los primogénitos de las familias, o sea, murió todo el primero de cada familia, y también los primogénitos del ganado. Entonces ahora es un contraste. Ahora vos me vas a dar a mí, le dice Dios al pueblo, ¿no? Ustedes van a consagrarme a mí también los primeros de los animales y también los primeros de cada familia. ¿Ah? Ahora, ¿tiene algo que ver la Pascua con la consagración? ¿Pueden ver alguna unión entre celebrar la Pascua con el consagrarme, identificarme con? Una pregunta molesta y un símbolo. Uh-huh. Ahí está, viene con eso, ¿no? Fíjense que sigue hablando ahí, Marce dice esto de la identificación, ¿no? Cada elemento me identifica con lo que yo ahora pertenezco a, o sea, porque dice míos son, dice el Señor, ¿sí, Becky? El versículo 8. En aquel día se lo explicarás a tu hijo diciendo, es con motivo de lo que Dios hizo por mí cuando salió de Egipto. Exacto, es esta idea, ¿no? De ahí está, es otra versión lo que lee Becky, pero es esto, ¿no? Es lo que hizo el Señor por nosotros. Recordar lo que el Señor hizo por nosotros, ¿no? Y lo vas a comunicar a tus hijos y vas a poner una señal. Fíjense que esta señal hoy en día los judíos la siguen teniendo, que son como las filacterias o algo que se atan, se enroscan en los brazos y se cuelgan acá en la frente, que dentro de esas filacterias tienen pedacitos de la enseñanza de la Torá, ¿no? Como para algo simbólico que cada vez que ellos tienen eso puesto y lo miran, recuerdan otra vez esta idea que decía Vicky recién, ¿no? Recordar continuamente lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Exacto. Uh-huh. Totalmente, o sea, Marta dice que eso es lo que también juzgó el Señor, porque ellos tenían recordatorios, hacían los sacrificios, hacían todos los actos que supuestamente Dios pedía, pero su corazón estaba lejos de Él, ¿no? Y ahí es donde se desprendía un poco el corazón de los actos externos. Pero miren lo que dice, vamos a buscar Primera de Reyes, nada que ver, pero interesante por lo menos para comprender qué tiene que ver la Pascua o estas fiestas con el tema de seguir al Señor. Primero Reyes 18, vamos a leer el verso 21. Es una historia rara, pero va a usar una palabra acá el escritor de Reyes, que si alguno tiene la aplicación de mi Biblia, me ayuda. Necesito ver una palabra en el hebreo para entender. Miren, Primero de Reyes 18, 21. Dice, y Elías se acercó a todo el pueblo, ¿no? Se acercó Elías a todo el pueblo y les dijo, ¿hasta cuándo andaréis cojeando en dos muletas? ¿Alguno tiene otra palabra ahí? Acá dice, indecisos. A ver, algo está ocurriendo acá extraño. En mi versión dice,
¿hasta cuándo andaréis cojeando en dos muletas? Pero otros tienen, ¿hasta cuándo van a ser indecisos? Qué cosa tan extraña, ¿no? Ven que si nosotros no podemos comprender más o menos la cultura y la idea que están expresando los escritores, es muy difícil a veces de entender bien cuál es el mensaje, ¿no? O profundizar en el mensaje, porque está diciendo, ¿hasta cuándo andaréis cojeando en dos muletas? Pero otras versiones lo traducen, ¿hasta cuándo van a estar indecisos? Qué cosa tan rara, ¿no? Ahí, Pablo dice acá, entre dos pensamientos. ¿Cómo? La Reina Valera dice entre dos pensamientos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Alguno me puede buscar cuál es la palabra en el hebreo que se traduce indecisos, cojear en dos muletas, claudicar, vacilar? ¿Alguno tiene ahí en la aplicación cuál es la palabra? ¿Cuál es? No, tiene que ser Pesaj. ¿Qué es Pesaj? Pascua. ¿Cómo Pascua? ¿Qué tiene que ver la Pascua? Elías dice, se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo? Lo voy a traducir así, ¿hasta cuándo Pascua? ¿No? Si Jehová es Dios, síganle a él. Y si es Baal, seguidlo a Baal. ¿Por qué pone esta palabra Pesaj? O sea, la Pascua. ¿Qué tiene la Pascua con elegir esa indecisión, ¿no? De elegir entre Dios y Baal? Y esto es lo que un poco está ocurriendo en el Éxodo 13, ¿no? Ellos están saliendo de Egipto y vienen con esa identificación de servidumbre, de vivir oprimidos y esclavos frente a Faraón, ¿no? Y Dios está como cambiando su identidad y está diciendo, ahora ustedes van a servirme a mí. Entonces está como transformando su identificación en otra identificación, ¿no? Y por eso está la Pascua en el medio. Por eso en Primera Reyes vemos que la Pascua habla de una decisión. Decídanse si van a identificarse con estos o con estos, ¿no? con Dios o con Baal, ¿no? Y esto ocurre lo mismo, ¿no? La Pascua me está transformando, o está haciendo la bisagra que marca que yo ya no pertenezco más al pueblo egipcio, no es que no pertenezco al pueblo, sino a la idea del pueblo egipcio, sino que ahora pertenezco a un nuevo gobernador, que es Dios, ¿no? Y que Él va a gobernar de otra manera, diferente al faraón, no con opresión. ¿Se entiende entonces cómo a veces estas fiestas, en este caso, por ejemplo, la Pascua, como veíamos ahí, o los panes sin levadura, es un acto que crea identificación colectiva? Yo me identifico. O sea, la Pascua es una manera de decir, ¿a quién pertenezco? Decidan a quién van a pertenecer, ¿no? Y eso es lo que está expresando. Bien. Claro, es la misma indecisión que cuando Dios llamó a Moisés, ¿no? Y Moisés dice, pero yo no sé de quién soy, ¿y vos quién sos? ¿No? Y le pregunta a Dios, yo soy el que soy. Bueno, pero yo, ¿qué soy? Soy egipcio, soy israelita, ¿no? Y está en ese problema de identificación. Muy buena la conexión, ¿no? Ese problema de identidad que tuvo Moisés apenas arrancó, ¿no? Sí, Cris. Exacto, el faraón es Dios. Sí. Uh-huh. Exacto. Exacto, ¿sí? Muy bueno lo que dice Cris, porque el faraón para ellos no es simplemente un gobernante, es el rey, es la deidad, es el sacerdote de la deidad, es decir, es un Dios para ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que gobierna ese Dios? Y para los israelitas ese Dios es un Dios totalmente opresor, totalmente violento, que los oprime continuamente se aprovecha de lo vulnerable que son, ¿no?
Entonces Dios está sacando a ese pueblo de una concepción de un Dios, que es de una manera, y llevarlos a otra concepción. Es un Dios que los va a llevar, miren esta idea, ¿no? Porque está diciendo, yo les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. ¿Qué quiere decir que fluya leche y miel? Abundancia. ¿Leche qué es? ¿De dónde viene la leche? ¿A qué está vinculado? ¿A qué? A la ganadería, ¿no? Al ganado. ¿Y la miel? Yo sé que, miren, este es otro término que tenemos que modificar. La miel está, uno dice miel, abejas. Pero en realidad el término, si lo buscan también en la aplicación, es un jugo de dulce que proviene de la tierra. Es decir, el ganado y la tierra. O sea, es una tierra que vos no vas a hacer nada para que esto fluya. No vas a hacer nada. Es un Dios que te provee. O sea, venimos de un Dios que me arranca mi postura, ¿no? Me obliga a trabajar la tierra. De hecho, me obligó a construir ciudades. Y ahora este Dios me está llevando a un lugar donde Él sostiene esa tierra y Él es el que me provee a mí. O sea, Él es el que hace fluir, ¿no?, a esta tierra, donde está la leche del ganado y ese fruto dulce de la tierra. Es la tierra la que produce. Yo voy a un lugar donde no tengo que, entre comillas, no estoy diciendo, no tengo que trabajar, pero no es el concepto, ¿está? No es que no iban a trabajar y se iban a tirar así, sino que ahora es el que provee, es ese Dios diferente, como decía Cris, es un Dios distinto. Estamos cambiando de identidad, estamos teniendo una visión diferente de este Dios. ¿Bien? Bueno, ¿algo más? Muy bien. Irma dice... Muy bien. Irma dice que claro, que el cambio, esto de poner algo en la frente, es también una cosa visual de el faraón tenía una serpiente en la frente, ¿no?, que identificaba con qué reino, ¿no? Esto lo hemos visto también, ¿no? En Éxodo 1, el faraón se identifica con la serpiente porque dice que tenía astucia para frenar el propósito de Dios, ¿no?, como la serpiente en Génesis 3. Y ahora ellos tienen que tener otra cosa colgada en la frente, ¿no?, que los hace diferente a lo que estaban acostumbrados, ¿no? Y es esta identificación con la instrucción de Dios, con la Torá y demás. Claro, ahí está, en la cabeza y en la mano. ¿Por qué? Porque tienen un simbolismo, ¿no? El pensamiento y la mano representa mi voluntad, ¿no?, lo que hago. Bien, muy bueno. Ahora, ¿por qué la fiesta y es interesante esto, ¿por qué la fiesta de los panes sin levadura tiene, y miren, todas las fiestas tienen un día de reposo? Miren, vamos a Levítico 25, rápido. Si nosotros leemos en Levítico 25 vamos a tener muchas fiestas. Pero lo que va a predominar es el reposo. Miren, por ejemplo, 25:2, ya arranca. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando entren en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para el Señor. Y empieza el reposo. 6 años cultivarás tu campo, 6 años podarás tu viña, recogerás su cosecha. Pero el 7º año será de reposo para la tierra, un sabbat para el Señor. No cultivarás tu campo ni podarás tu viña. Bien. Después dice, verso 9. Y en el 10º día del mes 7º harás resonar el shofar, en el día de la expiación haréis resonar el shofar por toda vuestra tierra. Santificaréis, pues el año 50, ¿no? Y proclamaréis en la tierra libertad a todos los habitantes. O sea, eso también va a ser, el año 50 va a ser de reposo. Y si siguen leyendo, va a haber reposo por todos lados. Entonces, a ver, volviendo a la fiesta de los panes sin levadura.
Los panes sin levadura, a ver, ayúdame usted, ¿de qué trataba? ¿Qué era la fiesta de los panes sin levadura? ¿Qué tenía que hacer? Comer pan sin leudar, esconder la levadura durante... Sí, y 6 días no comían pan, y el séptimo, ¿qué era? De reposo. ¿Está bien? 6 días y el séptimo de reposo. Después uno lee en Levítico, otra vez, la tierra tiene que estar, por ejemplo, 6 años y el séptimo reposar. ¿Por qué Dios dice esto? Ahora es interesante porque uno dice, bueno, pero la pregunta de los que viven en esa tierra es, nosotros vivimos 6 años cosechando, ¿no? Sembrando, cosechando, perfecto. Ahora, el séptimo no vamos a sembrar nada ni vamos a cosechar nada. ¿De qué vamos a vivir? Entonces el Señor decía, bueno, en el año sexto va a venir por triplicado. Es lo mismo que el maná. Exactamente, lo mismo que el maná, como dice Analia, de 6 días, o mejor dicho, durante los 6 días, no el de reposo, cae el maná, pero el sexto, como el séptimo no va a caer maná, guarden, o va a caer el doble, guarden el doble para el día séptimo, ¿no? Entonces, esa es la misma idea, pero la pregunta es, ¿por qué Dios está diciendo algo tan extraño como 6 años hay que guardar la tierra y en el séptimo van a tener que o descansar la tierra? ¿Sí, Cris? Exacto, ahí está. Buenísimo. Sí, eso es lo que dice Cris, es interesante. O sea, obviamente está vinculado a los 6 días de la creación y el séptimo descansar. Pero recuerden que habíamos dicho, y esto algunos lo hemos visto también en los grupos familiares, que el día de reposo no tiene que ver con que Dios estaba cansado y se sentó a descansar, o se acostó en algún lugar porque no daba más de todo lo que había hecho. De ninguna manera tiene que ver con eso, porque Dios no se cansa de absolutamente nada. El concepto es que al séptimo día Dios se sentó a gobernar, es decir, descansó en el trono y tomó el mando del poder de la creación, ¿no? El control de la creación. Es como, decíamos esto en el grupo familiar el otro día, ¿no? Cuando, por ejemplo, un presidente es electo, ¿a dónde se traslada? A la Casa de Gobierno, ¿no? A la Casa Blanca, a la Casa Rosada, salvando la distancia, pero digo, en un lugar es donde se toma el control. Si el presidente de ahora en más, esta persona que era un común y corriente, era una persona que vivía en su propia casa, ahora se traslada a la Casa de Gobierno. Es desde ahí donde dicta o genera esta dirección que va a proporcionar al país X, ¿no? Y Dios está como diciendo esto, ¿no? Él acomoda la casa, la tierra, y Él se sienta y toma el control. Y desde ahí ese es el lugar donde va a empezar a elegir a estas personas que van a ser sus imágenes, que van a llevar su gobierno hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que este concepto de reposo está atado a una cuestión de reinado y de gobierno, entonces la pregunta es, ¿por qué Dios dice, trabajen 6 días, el séptimo descansen, 6 años siembran la tierra, pero el séptimo lo descansan? La fiesta de los panes sin levadura es 6 días no comen pan y al séptimo descansan. Y después cada 50 años hay un año que es jubileo, que es el super año del descanso, y ahí se liberan a todos los esclavos nuevamente, todos vuelven a recuperar la tierra, lo que habían vendido por estar en deuda lo vuelven a recuperar. Y uno se pregunta, ¿por qué todo esto? ¿Por qué el Señor está diciendo todo esto, no? ¿Se les ocurre algo rápido? Bueno, para que aprendan a depender de Él, como dice Iris, ¿no? Bien, eso puede ser una intención. ¿Por qué? Porque la intención otra vez, fíjense en esto de la comparación entre el faraón y este Dios, ¿no? Ese supuesto Dios, y el Dios verdadero. Cuando gobierna o dirige este rey de deidad llamado faraón, o de título faraón, él oprime, él hace trabajar en servidumbre, trata como esclavos a las personas. Pero cuando Dios
dirige, Dios ordena, Dios es el rey que gobierna, el trato de Dios con a los que dirige es totalmente distinto. Es alguien que genera una cierta seguridad, una paz, como leíamos en 1 Reyes 4 también, cuando Salomón gobernaba, todo estaba en paz. Entonces, la intención de que cada séptimo año, séptimo día de cada fiesta y demás, sea un día de reposo, es recordar en ese día de reposo que yo no hago nada porque hay un Dios que provee y me dirige. Es decir, yo estoy descansando y dependiendo de que hay un Dios que me trata correctamente, que no quiere aprovecharse de mí. Es la expresión de un reinado correcto, funcional, que piensa en el otro, que quiere agradar en el buen sentido a los demás. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo estoy pensando en el séptimo día, la idea no era no hacer nada, porque bueno, hoy no hacemos nada. Entonces los judíos empezaron a decir, bueno, no hacer nada es no caminar más de 200 pasos. Eso ya es trabajo. O no es atarse el cinto más de 3 veces, porque ya eso pasa a ser trabajo. No es la idea. La idea de Dios fue que al no trabajar es como pensar en el futuro, cuando venga ese tiempo donde Dios reine de verdad para siempre, donde Él sea aquel que genera. Miren, si nosotros leemos Isaías 25, vamos a ver que dice que Dios en el futuro nos va a hacer sentar en mesas y vamos a celebrar una cena donde Él nos sirva a nosotros. Él nos sirve a nosotros. O sea, entienden el concepto, ¿no? El Dios del universo nos va a servir a nosotros. ¿Cómo? Humildad. Obviamente, manifiesta la humildad de un Dios que tiene todo el poder y que podría haber exigido a sus seguidores que lo sirvan, pero fíjense la diferencia de carácter, ¿no? Contra el faraón. Es aquel que quiere servir a aquellos que son sus seguidores, ¿no? No es esclavitud, es servicio. Ahora, Dios está mostrando a través del día de reposo que eso es una previa de lo que va a ser el futuro. Un Dios que nos provee, un Dios que nos permite estar en un lugar donde Él nos sirva a nosotros. ¿Se entiende la diferencia? Por eso el día de reposo no es simplemente, no era la idea no hacer nada, no trabajar, sino que en el no hacer nada me está haciendo o me está empujando hacia lo que va a ser el futuro. Un Dios que me provee una tierra donde Él la mantiene, donde Él la hace fluir, donde Él gobierna, donde Él dirige, ¿no? Bien, ¿alguna...? Sí. Exacto, o sea, la concepción, como dice Marta, la concepción de las deidades y los dioses de ese tiempo eran que los dioses se aprovechaban de aquellos a los cuales habían creado. De hecho, hoy uno puede buscar en internet la concepción de los dioses como los babilonios o los egipcios y cualquier otra cultura, los cananeos, tenían esta idea: los dioses habían creado a los seres humanos para que sean los esclavos porque ellos no querían hacer ciertas actividades, entonces crearon a los seres humanos para que sean sus esclavos. Pero fíjense la idea totalmente distinta, ¿no? De un Dios que, al contrario, los crea para servirlos. Los crea para servirlos. Y Él se sienta en el trono y comparte su autoridad. Fíjense este concepto, ¿no? Un Dios compartiendo su autoridad con los seres humanos. Cuando el concepto de la deidad era, el Dios me creó y bueno, me tiene ahí, cuando me tira algo y si yo me porto bien, bueno, me va a tirar alguna otra cosa. Nada que ver. Exacto. Bien, entonces, para ir resumiendo, cuando Dios está diciendo que quiere que consagren los primogénitos, que quiere que celebren esto de la Pascua y el reposo, está otra vez, y lo quiero repetir para que nos quede claro, es un acto visible, ¿no? Porque es una fiesta que yo tengo que repetir todos los años, es un acto de consagración que tengo que hacer también con los primogénitos y después cuando entre en la tierra, que me cree Dios. Yo pertenezco a este Dios, diferente, ¿no? ¿Recuerdan a alguien que haya consagrado a su hijo para entender qué significa consagrar? Que me quedó ahí pendiente. Ana. ¿Qué hace Ana? Bien.
Perfecto. Bien. O sea, Marta dice que Ana quiere entregar el hijo que ella tanto le pidió a Dios, lo quiere entregar como consagración. Ahora, ¿saben lo que hace Ana cuando lleva a su hijo a consagrarlo? ¿Qué más hace? ¿Recuerdan? Lleva animales. Y el relato dice, y fue degollado el becerro y presentaron el niño ante Elí. Es decir, que en la consagración de Samuel hay un sacrificio de un animal. Por eso es la misma idea que está diciendo Éxodo 13, ¿no? Vos vas a consagrar a los animales y a tus hijos. Obviamente los animales son los que de alguna manera son sacrificados y tus hijos son redimidos. Pues esa es la idea, es redimir. O sea, ¿qué es redimir? Es sacar de un lugar de esclavitud, es comprar un esclavo para darle libertad, para que con esa libertad ahora puedan servir al Señor. ¿Ven el cambio de identidad que está ocurriendo? Inclusive en este pedido tan extraño de Dios de decir, dame a tus primogénitos de los ganados y a tus primeros hijos. ¿Por qué pide esto? Porque ellos están entendiendo cómo va cambiando su mente de yo pertenezco. De hecho, acaban de enjuiciar a los hijos primogénitos y a los hijos primeros del ganado. Ahora Dios me está pidiendo a mí que yo consagre a mis hijos, entregue a mis hijos al servicio de Dios y obviamente también sacrifique a los animales. Es un cambio de identidad. Es todo el tiempo. Para nosotros esto es extraño. Leemos Éxodo 13 y son rituales y uno, ¿para qué está diciendo? Justo cuando están saliendo de Egipto y están a punto de pasar el mar, están consagrando a los hijos, están pidiendo un primogénito. ¿Qué está diciendo? Pero en la cabeza de los hebreos en ese momento está muy claro que ellos están entendiendo, les estoy cambiando la identidad. Es una fiesta, otra vez, que genera una identidad colectiva. Yo no pertenezco más a este faraón, a este Dios distinto, y ahora sí pertenezco a este verdadero Dios. ¿Bien? Ese es el camino. Y por último, hay una idea también que ahora van a pasar a través del mar, ¿no? Y lo que vamos a ver a partir del domingo que viene. Pero ¿qué es lo que está generando Dios? Y ahí es donde tenemos que otra vez entender el concepto y la cabeza de los hebreos en ese tiempo. Lo que Dios está generando, y que va a repetir muchas veces, es que Dios está formando una nueva creación. Es una nueva creación. Es decir, está formando, fíjense que, ¿cómo fue la creación? ¿Recuerdan Génesis 1? Dios está sacando la tierra de la tiniebla, del caos, de la desolación, y la está llevando a un lugar que fructifica, que fluye leche y miel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y transforma todo lo que es tinieblas, desolación, vaciedad, todo a través de las aguas y lo lleva a un lugar seguro. Y eso es exactamente lo que está haciendo el pueblo de Israel. Los está sacando de la tiniebla, de la desolación, de la opresión, de vivir de una manera totalmente esclava, ¿no? En oscuridad. Por eso también las tinieblas terminan ahí, una de las últimas plagas, la penúltima, es también la de la tiniebla. Que inclusive si uno lee el relato de Éxodo 14, fíjense que las tinieblas siguen ahí, estando ahí. Porque hay una columna que divide y dice, era de día para el pueblo de Israel y era de noche para los egipcios. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Porque es un concepto que me está expresando de dónde está sacando Dios de las tinieblas. Y van a pasar a través de las aguas, al igual que Génesis 1, al igual que Génesis 6, pasan a través de las aguas a una nueva creación, ¿no? Y por eso es una nueva identificación lo que está ocurriendo en Éxodo 13. Dos tipos de reinos. Nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y miren y con esto terminamos. Vamos a 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Vamos a leer de verso, creo que es el 15. El 14. Miren, vamos a leer ahí. Para poder conectar y bajar todo este concepto que estamos viendo en Éxodo 13, que parece tan lejano, pero es tan cercano, porque dice así, miren, porque el amor de Dios, o el amor de Cristo, nos impulsa, nos constriñe, ¿no? Nos motiva el amor de Cristo. ¿De qué manera fue manifestado el amor de Cristo?
que si uno murió por todos, entonces todos murieron. ¿Qué significa todos murieron? Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué me está diciendo acá? A ver, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Por qué nos constriñe? ¿Por qué nos motiva el amor de Cristo? ¿Qué hace el amor de Cristo? ¿Cómo se expresó el amor de Cristo? Bien, nos pasa de muerte a vida. O sea, si Él murió, o sea, nosotros morimos con Él, pero también nos ha dado vida. Entonces ahora, esta nueva vida, ¿de qué se trata? Según el verso 15. Bien, una nueva creación, pero dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Y si yo no vivo para mí, ¿para quién vivo? Para Dios. Exacto, ahora pertenezco a Él. Pero ¿qué? ¿Y para quién más vivo si no vivo para mí? Para los demás. O sea, y de eso se trata la ley, ¿no? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Yo vivo para Él y vivo para los demás. O sea, ¿Dios me rescata de qué entonces, según lo que dice acá? ¿De dónde me rescata el Señor? De mí mismo, de mi egoísmo. Esa es la tiniebla, ¿no? Ese es el lugar de oscuridad en el que estamos, viviendo para nosotros mismos. Y Él nos... Tal cual. Yo no pienso más en mí, ¿no? Para que yo pueda servir a otros, tal cual. Entonces miren lo que dice el verso 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos, porque ahora hay una nueva identidad, según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, porque esto es una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Una nueva creación. Alguna tiene nueva criatura, ¿no? Pero ese es el término, nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué son las cosas viejas? Según este pasaje. Vivir para mí mismo. O sea, esas cosas ya pasaron. Ya no estoy en la esclavitud de vivir para mí mismo. Ahora estoy en la libertad de vivir para Dios y para los demás. Eso es lo que está expresando. La versión que lee Marta dice, dejar de evaluar a los demás, ¿cómo dice? Desde el punto de vista humano, ¿no? Una versión bastante como, sí, paráfrasis, ¿no? Ahora ya nosotros vemos a Cristo de una manera por ahí más humana, más terrenal, ahora lo vemos distinto, ¿no? Porque ahora estamos en una nueva creación, nos identificamos con otra persona. Y miren lo que dice, entonces las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Ahora vivimos para otros, para Dios y para otros. Y el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, nos unió otra vez a Él consigo mismo por Cristo. ¿Y qué nos dio? Nos confió. Ahí está, ¿no? Nos ha dado la tarea de reconciliar el mundo consigo mismo, ¿no? Y miren lo que dice. ¿Qué hace Dios en el verso 19? ¿Qué hace con los pecados de los demás? Sí. ¿Qué hizo Dios entonces? No tomó en cuenta los pecados de la gente. Y puso en nosotros la misma palabra reconciliación. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces? No tomar en cuenta el pecado de los demás. Que eso es predicar a Cristo. ¿Ven? O sea, si Dios reconcilió a la gente consigo mismo y no tuvo en cuenta su pecado, nos trasladó el mismo ministerio, que es reconciliar a las personas con nosotros y con Dios, no tomando en cuenta lo que pueden hacernos a nosotros. ¿Me siguen? O sea, si Dios no tuvo en cuenta lo que le hicieron a Él, nos ha dado la misma función, que nosotros podamos vincularnos, reconciliarnos, tener relaciones sanas, en las cuales podamos soltar ese deseo de justicia, venganza y demás, ¿no? Por eso dice, así que somos embajadores, nosotros somos representantes en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él, ¿no? Esta es la nueva creación. Entonces el pueblo de Israel está pasando
de ser gobernados por una deidad llamada Faraón que los oprime y que los maltrata, y se están identificando con un nuevo Dios. Es una nueva creación, van a pasar a través de las aguas. Vamos a una nueva creación. Ellos están entendiendo esto. En el lenguaje bíblico ellos entienden que están formando una nueva creación, un nuevo grupo de personas que va a ser diferente, se va a identificar con otra cosa que antes se identificaban. Y es lo mismo que vivimos nosotros como iglesia. Antes nos identificábamos con nuestro egoísmo y vivir para nosotros mismos, pero ahora Dios nos liberó de esa tiniebla, esa esclavitud de vivir para nosotros, para que ahora vivamos para otros, que vivamos para Dios y vivamos para otros. De eso se trata el Evangelio. Y si nosotros no podemos expresar esto en nuestra vida, es muy difícil mostrar a Cristo. ¿Cómo yo puedo mostrar a Cristo si yo no me puedo vincular bien con mi mujer? No me puedo vincular bien con mis hijos, con mis hermanos. Si yo no puedo perdonar, ¿cómo puedo estar anunciando el perdón de Dios? Si somos embajadores de Cristo, hablamos en su nombre, ¿no? Y ese es el desafío para nosotros. Oramos. Señor, te agradecemos por este tiempo de profundidad, de investigar tu palabra. Y Señor, podemos ver que en estos rituales tan extraños como entregar al primogénito de nuestra familia o de el ganado, de festejar una fiesta tan también diferente a lo que nosotros vemos en este tiempo, 6 días comiendo pan sin levadura, al 7º haciendo un día de reposo. Pero cada vez que vemos estas historias y tratamos de comprender la cultura de ese momento, vemos que hay un cambio de identidad. Hay un cambio de identidad colectiva, donde este pueblo puede identificarse con Dios, con un Dios diferente al que estaba acostumbrado a entender. Y ahora es una nueva creación que se identifica con otras cosas, que empieza a tener amor por el prójimo, a no codiciar lo que tiene el prójimo, a no asesinar a su prójimo, a no dar falso testimonio contra su prójimo. Porque es una expresión del amor de Dios. Queremos, Señor, identificarnos con este Dios que ama, que se entrega, que se sacrifica. Señor, queremos vivir de una manera distinta, con vínculos sanos, que perdonan, que sueltan, que pueden hablarse a la cara, que no hay nada que ocultar, que podemos solucionar nuestros conflictos, que podemos decir, es verdad, la culpa fue mía. Señor, queremos realmente de alguna manera consagrar nuestras vidas para identificarnos con vos. Festejar estas fiestas, entre comillas, que nos manifiestan una identidad colectiva. Somos esta nueva creación que tenemos el privilegio de llevar el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de tu persona, de tu nombre, para llevar la reconciliación entre nosotros y de los demás hacia tu persona. Gracias por elegirnos a pesar de lo que somos, en el nombre de Jesús. Amén.